resulta muy difícil presentarte, José Luis, como me resultaría difícil presentar a un hermano o a alguien de mi familia, con lo cual, para los que nos estén viendo, decir que vienes de Mondragón, que compartimos vocación docente, que hemos compartido fase de formadores en empresa, y que el tema que nos ocupa hoy, o para lo que estamos aquí para charlar, es lo siguiente. Lo que estamos grabando son entrevistas, son píldoras que yo quiero, aparte que lo vea todo el mundo en la red, quiero ponerlo a mis alumnos, y en el caso de hoy el tema a tratar es la educación. Dicho sea de paso, la charla o la entrevista no es a un gran experto, sino a una persona que está en el campo de batalla, que le gusta la relación con las personas, y el motivo de elegir este tema es que me gustaría a principio de curso entablar una charla abierta con ellos, con ellas, para ver qué es lo que quieren de mí, qué es lo que quieren de ellos, en qué parte ponen en el profesor la transmisión de conocimiento, qué importancia le dan al qué, al cómo, y también cuáles son sus cotas o su parte de responsabilidad en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Con lo cual, si te parece, la primera pregunta es ¿qué es lo que tenemos que hacer en el aula, Txeli? ¿Cuál es mi trabajo? Buena pregunta. Mira, yo esta semana leía, no voy a recordar el autor, en un blog, el curso que viene en una universidad británica, si no recuerdo más, en la Facultad de Ingeniería, dentro del grado de robótica, se iba a incorporar ya el primer robot como docente. ¿Por qué se puede incorporar un robot como docente? Porque al final el apoyo que hace es de transmisión de conocimiento. ¿Cuál tiene que ser nuestra labor o nuestro rol? Yo creo que tenemos que ser directores de orquesta, es decir, el conocimiento que existe fuera de nosotros es muy superior al que está dentro de nosotros. El conocimiento que puede tener un alumno bien educado en búsqueda de información es muy superior al que nosotros le podemos dar, con lo cual nuestra labor tiene que ser el ayudarles a encontrar ese camino, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, pero esta noticia que me das tú, tengo que decirte que me la dio un alumno en el semestre pasado, no sé si con buena o con mala intención, y mi respuesta, no con muy buena, fue que bien, el día menos pensado, hasta los alumnos son robots. Hace unos días salía en El País una investigación del MIT que decía, cosa que yo creo que ya se sabía, pero bueno, que decía que habían comprobado mediante mediciones a los alumnos que es necesario emocionar en un aula, que si no los alumnos tienen los mismos resultados que se estarían viendo una televisión, y que es necesario incorporar la emoción. Tampoco sé muy bien si, un robot es capaz de proporcionar esa emoción. Dos, si con toda la tendencia que hay de sustituir en parte al profesor por tecnologías de la información y la comunicación, por vídeos, por asignaturas hechas en gran parte online, si esa es la respuesta, Yo que empecé a estudiar muy tarde, con 38 años, a mí una de las cosas que más me maravilló y de lo cual tengo que dar gracias fue de los profesores que tuve y de la calidad que tenían esos profesores. Con lo cual, esa parte de director... Yo te voy a hacer ahora a ti, me permito hacerte una pregunta. Esa transmisión que a ti te daban los profesores, ¿no? Y estudiando mayor como yo también, en eso también es otra cosa que tenemos en común, ¿por qué crees que a ti te impactó mucho más que a tus compañeros de clase de 17 años? Quizás porque yo no estaba cumpliendo un ciclo de vida normal, no había terminado en aquel entonces de entrar a la universidad, sino que lo hice con 20 años de retraso. Me estaba pagando la carrera y la experiencia era previa al conocimiento. Y porque me pareció siempre, o creo
que aprendía en fondo y forma. No solamente era lo que me decían, sino cómo lo decían, la utilización de un verbo culto, académico, que yo no había oído hasta ahora, y a mí me fascinaba, aunque a veces no les entendía mucho. También te digo que fui de las últimas promociones que cogí apuntes a bolígrafo, ¿eh? Pero sí que te puedo decir que yo me emocionaba con ellos. Esa es la cuestión. Es decir, yo creo que a ti te emocionaban porque todo lo que te estaban explicando lo estabas asociando, y aquí me meto más en tu terreno, pero lo estabas asociando a una experiencia previa tuya. ¿Qué pasa con un estudiante de 20 años que está en la universidad? No tiene esa experiencia. Sentarse en un aula, yo digo que es un acto de fe. Es decir, me siento, miro, me explican una cosa y yo me la creo, porque me la está diciendo alguien que se supone que tiene el conocimiento suficiente, entonces lo que él dice es verdad, yo me lo creo, no solo me lo creo, sino que además me lo apunto, me lo aprendo tal y como él me lo ha dicho, y tengo que intentar ser lo más fiel posible en el examen para decir lo que él me ha dicho. Yo a mis asignaturas, a mis alumnos el primer día les digo, todo lo que yo os digo es tanto mentira como verdad. Yo también. Porque en el ámbito de la gestión no hay verdades, es decir, todo depende de un montón de factores propios, ajenos, controlables, no controlables, con lo cual, igual también porque mi experiencia docente está en el ámbito de la gestión empresarial y yo vengo de la experiencia en la gestión empresarial, ¿no? Quizás en matemáticas, no lo sé, puede ser otra cuestión, ¿no? Pero en el ámbito de la gestión me parece evidente que no hay verdades absolutas. Hay fórmulas que funcionan mejor, pero incluso en ciertos entornos, que fórmulas que funcionan peor en ciertos entornos también. Lo que puede ser muy bueno para una empresa americana, quizás lo traes al contexto del País Vasco, con unos conceptos culturales, con una cultura diferente, y quizás no funcionan las mismas estrategias. Ya, pero a mí lo que sí que me sirvió cuando estuve en la universidad fue una base teórica para sobre lo que está hecho, sobre lo que puede estar estudiado, sobre el conocimiento experimentado, investigado en el ámbito de la gestión, el poder innovar, el poder emprender, pero tener un conocimiento de lo hecho para poder hacer cosas nuevas. Yo no hablo de banalizar, sí, creo que eso también ha sido una tendencia que en la crítica a la universidad, si quieres, se ha banalizado el conocimiento, y para mí eso es un error. El conocimiento es necesario. Es decir, yo creo que en ese ámbito también ha hecho daño figuras, el hecho a sí mismo, el modelo americano de yo no fui a la universidad, pero me he hecho millonario, ¿vale? Es decir, me parece, cuando menos, me parece un marketing muy americano, en el sentido de decir, persigo el sueño americano y lo importante es hacerse millonario, ¿vale? Si tu modelo de vida y de economía y social es ese, pues igual no hace falta. Si apostamos por un modelo económico socialmente más responsable, etcétera, etcétera, la base de todo tiene que ser el conocimiento. Y el conocimiento, yo lo que digo es que el conocimiento no se adquiere solo en la universidad. Quizás en el siglo XVIII el conocimiento estaba en la universidad, pero ¿quién ahora pone en duda que en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones públicas no hay tanto más conocimiento como en las universidades? Yo creo que eso es indudable hoy en día. Con lo cual, no somos garantes ni poseedores del único conocimiento. Nosotros podemos ser, pues porque investigamos, porque miramos, porque tenemos que ser personas vigilantes de las tendencias, podemos ser esos acompañantes, se utiliza mucho la palabra del coaching, etcétera, pero que podemos ser esos directores, esos acompañantes de nuestros alumnos en su proceso de aprendizaje. Hay una tendencia global que es a la personalización. No sé cuánto va a tardar en que tengamos que personalizar la docencia. Es decir, no sé cuánto vamos a tardar en que cada uno de nuestros alumnos haga una carrera diferente. ¿Y cómo se articula eso? Una de las opciones es el ámbito, toda la cuestión de la tecnología nos abre opciones para personalizar. Otra forma es preguntarle a los alumnos un poco lo que tú me has planteado en la primera pregunta, ¿no? ¿Qué queréis? Ya, tú dices que nosotros no tenemos el conocimiento. Yo he tenido ocasión de estar y trabajar con empresas grandes, con empresas internacionales relevantes, vamos a dejarlo ahí, y sé que veía que en la gestión de personas, en la gestión de los procesos de marketing, ellos hablaban
Yo decía, es que lo estás viviendo, lo estás poniendo en práctica, estás en el día a día. Sin embargo, ellos admiran de nosotros la sistematización, la investigación, la realización de pruebas para objetivar lo que se está haciendo bien o lo que se está haciendo mal, y creo que eso es algo bueno que tenemos desde la universidad. Para ir bajando un poco al terreno de juego, sobre todo porque en septiembre tengo clase el día 7, voy a estar con mis alumnos y les voy a seguir planteando, decir, a ver qué podemos hacer para que yo me pueda poner a vuestro servicio, para que vosotros me digáis qué es lo que vais a hacer y a ver qué podemos crear entre todos, para que no tanto para que yo enseñe, sino para que vosotros aprendáis. Dos cosas que me gustaría reconducir. ¿Cuál es su papel? Porque hay en algunos ámbitos, sobre todo en el ámbito de la innovación, que hay líneas de innovación pedagógica, no tanto universitarias, sino que viene de fuera, que nos hablan del fin de la universidad, de que el profesor lo hace todo muy mal y que el alumno debía ser el rey, que lo es. Y que para mí lo es, pero sí que me he encontrado en muchas ocasiones con formas o con elementos o intentonas de cambiar el sistema, de que participen más, y hay veces que no reaccionan, que les preocupa fundamentalmente la nota. Entonces no sé si es tanto cosa mía, no sé si es tanto de un cambio en la educación que debe venir de la formación o de la educación obligatoria de los años anteriores. Pero, ¿qué papel tienen ellos y qué papel tengo yo? Dejándote encima de la mesa que a mí un profe, un gran profesor, dando una buena clase, no lo cambio por ningún MOOC ni ningún curso por internet, que también tengo que decirte que me he apuntado a varios y no he conseguido terminar ninguno. Yo creo que hablamos de cosas diferentes. Es decir, un buen profesor lo que transmite es una historia, ¿vale? Tú a través de esa historia puedes enganchar a tus alumnos a que aprendan porque les estás motivando, les estás emocionando, ¿vale? ¿Cuál es su rol? Son protagonistas. Es decir, eso es evidente. Es decir, la formación es algo que se van a llevar ellos. Pero ¿cuál es la diferencia entre qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan? Lo que quieren es el título. Si tú a un alumno le preguntas el primer día de clase, y yo suelo hacerlo, cuáles son tus objetivos, inevitablemente termina saliendo a aprobar la asignatura. Inevitablemente. Es decir, nuestro objetivo tiene que ser que ellos aprendan. No sé si el truco está en decirles, mira, vais a aprobar todos y a partir de aquí vamos a intentar aprender juntos, ¿no? Igual es muy arriesgado porque dicen, si ya tengo aprobado no me interesa aprender, pero es que a los que les interesa aprender es a ellos. Es decir, si ellos ¿es un convencimiento tuyo o un convencimiento de ellos? Yo creo que es algo que hay que hacerles ver que eso es así. Yo utilizo con los alumnos, hablando del storytelling, una pequeña historia. El año que cualquiera de los alumnos de mi clase se gradúen empresariales, en Euskadi, haciendo grosso modo, pueden salir en torno a 400, 500 personas con el mismo título que ellos. Es decir, si nosotros les damos el título y no les damos nada más, hay 400, 500 personas que salen exactamente iguales, graduado en administración y dirección de empresas. ¿Dónde está la diferenciación? La diferenciación está en el aprendizaje, porque el título lo que hace, también es verdad que igual es una visión, y yo creo que una de las tendencias de la educación, que es al utilitarismo en cuanto a generar buenos trabajadores, y no hablo de que buenos trabajadores sean sumisos a lo que las organizaciones quieren, etcétera, sino gente que realmente sea capaz de transformar, es que estamos utilizando la educación para generar no personas, sino trabajadores, buenos, formados, responsables, comprometidos, pero trabajadores, ¿vale? Más allá de intentar, pero es decir, asumiendo que en el fondo detrás de la universidad o de unos estudios universitarios, igual en empresariales vuelvo más, está la búsqueda de empleo, la diferencia, es decir, el título le sirve para llegar a la entrevista de trabajo.
es en la entrevista de trabajo donde tienen que demostrar sus conocimientos y es una vez que estén en el puesto de trabajo donde tienen que desarrollar sus capacidades. ¿Qué creo que es otro rol nuestro? Y es algo que quizás sea mucho más difícil que se pueda hacer a través de un MOOC o a través de un vídeo online o a través de... son competencias. Hablar en público, ser capaz de desarrollar un discurso, ser emocionalmente inteligente, ser responsable, quizás estar orientado al mercado si estás en el ámbito de la gestión. Son unas competencias que trascienden el conocimiento, y el conocimiento sí está en Internet, las competencias quizás no. Y eso sería, nosotros tenemos en Deusto, no sé si tendréis en Mondragón, todo un modelo de desarrollo competencial, además con una transversalidad que yo creo que es buena. A mí me toca desarrollar liderazgo, me toca desarrollar trabajo en equipo, me toca desarrollar emprendimiento en las asignaturas que tengo y en otro pensamiento sistémico. ¿Cómo puedo o cómo consideras que podemos desarrollar esas competencias en un tiempo concreto, que es el semestre que en realidad es un trimestre que tenemos de clase? Y una cosa que para mí me parece importante, no hemos tocado ahora, pero sí que quiero dejarla encima de la mesa: cómo podemos transmitir valores. Vosotros desde la Universidad de Mondragón creo que tenéis unos valores concretos, muy marcados, y que estoy seguro que estáis empeñados en transmitir, y además seguro que lo hacéis con acierto. Y nosotros dentro del mundo ignaciano tenemos una serie de valores que considero que también intentamos y conseguimos inculcar en gran medida a nuestros alumnos y a nuestras alumnas. ¿Cómo lo hago yo o cómo lo hacemos dentro de un espacio académico que es el aula, teniendo en cuenta que hay un programa de contenidos que hay que cumplir? Pues igual rompiendo ese espacio. Es decir, ¿por qué tiene que darse la educación únicamente en el aula? ¿Por qué esa formación tiene que ser solamente dentro de las 4 paredes del aula en el que estamos? Existe el concepto de educación expandida, que es la educación no se da entre 4 aulas, la educación se da a lo largo, fuera, dentro del aula, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? Y más allá de traer gente al aula, más allá de nosotros llevar a los alumnos a experiencias fuera, ¿por qué no hacemos y fomentamos que nuestros alumnos aprendan en las redes sociales? ¿Por qué no hacemos que, oye, yo venía pensando un poco cuando venía pensando en esta entrevista, una de las cuestiones que me salía era ¿qué les tenemos que enseñar, ¿no? ¿Qué tienen que aprender? Y una de las cosas que me sale, igual es un uso demasiado friki, pero es la caligrafía, ¿no? Y dices, ¿qué les tendríamos que enseñar? ¿Caligrafía o mecanografía? Y ya no hablo en la universidad, lo estoy bajando casi a niños de 8 años. ¿Qué es más importante, que aprendan caligrafía o mecanografía? Y luego pensaba, joder, es que igual incluso ni la mecanografía tiene mucho sentido, porque ¿cuánto nos queda de relacionarnos con toda la serie de aparatos que nos rodean a través de un teclado? ¿Cuánto nos queda para hacerlo verbalmente? Nada. Es que igual lo que tenemos que hacer es enseñarles a hablar. Nada. Es que igual les tenemos que enseñar a expresarse correctamente y oralmente, que pronuncien bien, que se expresen bien, que sean capaces de articular el pensamiento. Con lo cual, todo eso no cabe dentro de solo un aula. Es decir, lo tenemos que abrir, expandir el aula, expandir el sitio donde ellos tienen que aprender y decirle, mira, yo como si quieres, ANECA me marca estos objetivos académicos, estas competencias que tienes que adquirir, bien, vamos a abrir. Estoy yo, hay un profesor en Mondragón Universitat que se llama José Luis Alonso, habla con él. ¿Por qué tu clase del curso que viene no puede colaborar con mi clase el año que viene, siendo de 2 universidades? Es decir, todas las tendencias en el ámbito económico y empresarial van a cooperar, ¿no? ¿Por qué nosotros en el aula no cooperamos también?
Es decir, porque precisamente uno de los valores, de las competencias que tenemos que trabajar, yo ya creo que trasciende el trabajo en equipo. O sea, yo creo que tenemos que hablar ya más de colaboración. O sea, ya no es trabajar en equipo, ya no es vosotros 4. Es no, es tú con no sé cuántas personas de diferentes organizaciones, de diferentes culturas, de diferentes espacios físicos, con lo cual, pues creo que tenemos que ir a expandir el aula, salir del aula, a trabajar en colaboración, y en colaboración significa que nuestro rol como docentes también está en formar parte de ese equipo. ¿Cómo? ¿Al mismo estatus, estar al mismo nivel o...? No, seguramente no. Seguramente a nosotros nos toca dirigir, encauzar, abrir. Pues habrá veces que habrá que abrir y otras veces que habrá que converger, ¿no? Ese es nuestro rol y esa es la forma en la cual nuestros alumnos pueden adquirir esas competencias que en 3 meses, en 50 metros cuadrados, es imposible. Creo que nos estamos metiendo en un... o que te estás metiendo tú solito, sí, en el fango, en un charco, porque yo sí que empiezo a sacar ideas en las cuales vas a tener que estar involucrado tú para el... Sí, porque ha habido un par de cosas que ya me han gustado. Considero que tenemos que ir ya cerrando, porque creo que hay bastantes elementos de debate para una primera entrevista. ¿Eso quiere decir que va a haber una segunda o me estás amenazando? No? Te amenazo con ello. Cheli, ¿a ti te conocen? ¿Conocen a José Luis, el profesor de Mondragón, porque has estado en primero dándoles una charla sobre cooperativismo? ¿Cuál es su parte? Estamos hablando de lo que tendríamos que hacer nosotros, el contenido, que con toda nuestra profesión, los acercamientos que tenemos que hacer, la innovación que tenemos que hacer. ¿Cuál es su responsabilidad? Mira, yo a ellos les plantearía lo siguiente. 1, ¿qué te gusta? Que puede ser macramé, que puede ser Operación Triunfo, que puede ser lo que sea. ¿Qué te gusta? Y ahora coge ese conocimiento que te están pasando y trasládalo a eso que te gusta. Si te gusta el deporte, fantástico. Esto que te están explicando en comunicación, ¿cómo lo aplicarías si fueses el director de comunicación de la Real Sociedad? Si estás estudiando turismo, fantástico. Sobre esta idea, ¿cómo generarías oferta o demanda turística en torno a esto que te están comentando? Es decir, yo creo que es muy... Tú has hablado de emoción, motivación, con lo cual ese es el clic. Es decir, esos profesores que a nosotros nos han enganchado es siempre porque nos han motivado a algo. Entonces, ¿qué mayor motivación que la tuya propia? O sea, la motivación no es una cuestión extrínseca, la motivación es una cuestión tuya. Entonces, ¿qué mejor que motivarte sobre aquello que te apasiona? Sí, pero tú hablas de del movimiento interno, del movimiento motivacional, pero hablo de responsabilidad. ¿En qué se tienen que... ¿Cuál es su rol? ¿En qué se tienen que mojar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué tienen que poner encima de la mesa para que podamos trabajar en equipo? La pregunta es, ¿qué quieres ser de mayor? Ya. Y decir, y cuando... Ya, pero así empezamos hace unos cuantos años en primero, sí. Y ya están hartos de que todos los profesores, yo creo que les preguntemos, ¿cómo te imaginas estar tú dentro de 10 años? No, o sea, si tú no eres capaz de enfocar las cosas que tú estás haciendo a lo que te gustaría ser como persona, ni siquiera hablo de profesión, como persona, lo que te están explicando no te sirve para absolutamente nada. Si no te sirve para absolutamente nada, vuelvo otra vez al ejemplo del acto de fe, pues entonces lo único que puedes hacer es estudia lo mejor que puedas, trabaja mucho tu memoria, aprueba un examen. Si no te interesa nada lo que te están contando, si te interesa, aprende. ¿Cómo aprendes? Nuestro ejemplo de haber estudiado mayores es que sabíamos lo que estábamos aprendiendo, cómo se aplicaba y para qué servía. Y sabía lo que servía. Entonces, no me atrevo a poner un ejemplo de una materia para no hablar mal ni de compañeros ni de materias, ¿no? Pero sabías perfectamente esas asignaturas que tenías que estudiar porque
Esto es como en la matemática, condición necesaria y suficiente. El título es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Pues entonces, las asignaturas que veas que son condición necesaria, estúdialas, apruébalas, con mejor o peor honra, y las que creas que te sirven, que te gustan, que te apasionan, que te ayudan a ese quiero ser de mayor, sácales jugo. Pero sácales jugo en clase y sácales jugo fuera de clase. José Luis, te emplazo a que después de haber pasado este semestre, tú tienes clase en este semestre, en el primero, que después de haber pasado este semestre, te emplazo a este mismo sitio, con el mismo y fantástico equipo que tenemos, para ver en qué hemos podido colaborar, en qué hemos podido generar cambio, en qué hemos podido generar innovación, cómo hemos visto a los alumnos y sobre todo para yo contarte el resultado que ha tenido este vídeo. Cuando preparábamos la reunión te juré y perjuré que iba a intentar llamarte José Luis todo el rato. Se me ha escapado solo 2 veces la forma habitual que tengo de llamarte y que tenemos los amigos de llamarte. Los que nos escuchan lo tendrán que descubrir en el vídeo, pero a ti nada, solamente agradecerte que hayas venido y recordarte que de cara, no sé si a diciembre, pero de cara a enero, que andaremos un poco más tranquilos. Febrero, entonces. Volver a juntarnos para estar aquí. Muchas gracias, Cheli, por la entrevista y hasta la próxima. Hasta la próxima.